Entonces yo os quería proponer hoy el darle un giro un poco a la actividad y proponernos durante apenas menos de una hora que durará esto, pues que charlemos con un lenguaje del alma, que podamos hablar sin ningún tipo de tapujos ni de vergüenza de las cosas que realmente nos preocupan y nos ocupan, como es el tema de la muerte. Tenemos una serie de certezas en nuestra vida de lo que vamos a conocer, de formar una familia, de tener amigos, parejas, enemigos, alguien seguro al que le caemos mal, proyectos, ilusiones, que se harán o no, que conseguiremos o no, sueños que quizás tengamos la suerte de poner en práctica o no. Pero una cosa seguro que nos va a suceder a todos es que todos nos vamos a morir. Eso es una cuestión inapelable. Hay gente a la que no le gusta hablar de esto, le cuesta mucho trabajo afrontar el tema de la muerte y tiene un cierto reparo. Yo tenía un amigo, socio de Nueva Acrópolis durante muchos años, bueno, era medio gitano y hablarle de la muerte era ponerlo muy enfadado. Y yo, como buen gaditano cargante, cuando lo quería fastidiar, pues o pasaba un coche de difuntos, o pues enseguida me acordaba y bueno, no os podéis imaginar el profundo cabreo que tenía. De hecho, no iba a un tanatorio a dar el pésame y demás, porque para él era algo que le superaba. En España, afortunadamente, esto ha cambiado mucho y nos enfrentamos al tema de la muerte y de sus circunstancias, en fin, de otra manera, y hemos mejorado mucho. Somos capaces de plantearnos incluso el cómo nos gustaría morir y qué es lo que nos gustaría hacer. ¿Por qué podemos tener en Nueva Acrópolis ciertas certezas sobre todo este tipo de cuestiones que alguien con muy buen criterio nos podrá decir, oiga, usted de esto sabe absolutamente nada, porque nadie ha vuelto de la muerte a contarnos lo que sucede, y llevaría más razón que un santo? Pero como nosotros tenemos la virtud de estudiar todas las escuelas de filosofía de una manera ecléctica, pues nos damos cuenta de que a través de la historia, de muchísimas escuelas de filosofía, coinciden en que la reencarnación es algo bastante serio y bastante lógico dentro del plan de la evolución del ser humano. Nos podríamos plantear, bueno, si no existe la reencarnación, ¿qué sucede después de la muerte? Un materialista nos diría con toda su razón, bueno, pues no sucede nada, usted se muere y se acabó todo, lo cual sería bastante injusto. Un creyente en cualquier religión nos diría que, bueno, que uno se ha sido bueno, se va a un cielo muy beato y muy beata, y tiene allí para toda la eternidad una vida bastante aburrida, o todavía algo mucho peor. Algún creyente en alguna religión nos diría que nos iríamos al infierno y al fuego eterno, sin más solución y sin más, lo cual todavía es lo peor de lo peor. En todas las escuelas de filosofía se ha pensado que eso es terriblemente ilógico, injusto, y que si la vida tiene una evolución y tiene toda una serie de ciclos que podemos observar en la naturaleza, ¿por qué la vida del hombre no va a ser o no va a tener esa misma consecuencia? Ciclos viene de la palabra latina círculo. Observamos en la naturaleza con enorme tranquilidad. Bueno, los que vivimos en la ciudad eso nos cuesta mucho trabajo. Sí, hemos perdido el contacto con la vida en el campo y a pesar de que vemos las estaciones, hace poco hemos ido a ver amanecer el 21 de marzo y empieza la primavera y llegará el verano, y aquí Cádiz lo disfrutamos muchísimo porque tenemos unas playas maravillosas. Llegará el otoño y el invierno, llegan todos los días el día y la noche, nuestros estados de vigilia y de sueño, pero bueno, nos cuesta mucho trabajo el imaginar que la vida continúa después de la muerte. Nos han machacado tanto la idea de que después de la muerte no hay nada, es el vacío y es la pérdida de nuestros seres queridos y demás, que nos cuesta mucho trabajo
imaginar otras circunstancias. ¿Qué nos cuenta la teoría de la reencarnación? Bueno, primero, ¿de dónde sacamos toda esta información? Pues lógicamente, en Occidente hemos perdido, a pesar de que nuestras escuelas de filosofía en Europa también participaban y enseñaban este tipo de enseñanzas, no tenemos nada más que recurrir a Grecia, a Roma y a todas las escuelas medievales donde hablar de la reencarnación era lo más lógico del mundo. En Egipto, país que todavía nos sigue sorprendiendo muchísimo, pues sabéis que la teoría de la reencarnación es, va unida a la creencia de la evolución del ser humano. Y en Oriente, pues sabéis que es la tradición a la que recurren muchísimos millones de personas. Hemos escuchado también que, bueno, pues entonces fulano se reencarnó en perro o en caballo o yo antes fui árbol. No, mire usted, en ningún sitio dice la teoría de la reencarnación que se pueda retroceder en la evolución. Lo mineral se mueve en el plano de lo mineral, lo vegetal en su plano, lo animal, hasta llegar al humano, que es el que tiene la chispa mental despierta. Es cierto que podemos conocer a algunos humanos casi sin alma, gente súper bruta, no hace falta nada más que ver el telediario para ver hasta qué punto el ser humano puede llegar a la degradación, al asesinato, a la violación. Hoy veíamos con horror cómo una editorial estuvo dispuesta a publicar el libro del famoso asesino, que no voy a decir el nombre, que todos sabemos, de los 2 niños de Córdoba, y que la madre ha conseguido a través de un juzgado. A mí me hacía pensar, hay una editorial que se presta por ganar dinero. Sabéis que muchas librerías se pusieron de acuerdo para paralizar la distribución del libro para que no se pudiera vender. Imaginaros el grado de degradación de una persona que por hacerle daño a su esposa es capaz de asesinar a 2 niños pequeños absolutamente maravillosos que vimos en su día todas las noticias. Pero eso no significa que se pueda reencarnar en perro o en lo que sea. Hay también quien dice, los dueños de animales domésticos, que sus perros son mejores que muchas personas. Y puede que sea hasta cierto. Por lo menos son más fieles, más leales que muchas de las personas que conocemos de nuestro entorno, que nos han traicionado o que nos han hecho mucho daño. Otra cuestión muy curiosa, antes de meternos en faena, es que yo, que conozco a muchos de los que estáis aquí, porque venís habitualmente a nuestros cursos y demás, sé que habéis tenido experiencias con seres queridos que han fallecido, o que habéis visto, o habéis escuchado, o, en fin, de alguna manera, esto no os resulta extraño, sino que habéis tenido vivencias que se pueden relacionar con la reencarnación o con otras muchas cosas, pero que estas cosas nos dan vergüenza contarlas y entonces vivimos millones de personas en el mundo con percepciones y que no contamos porque en el trabajo van a pensar que estamos locos y porque en nuestro círculo habitual entonces nos callamos y charlamos de la tele y de no sé qué, que eso sí está bien visto y así se nos pasa la vida. Nosotros pensamos que en Cádiz tenemos que formar un grupo lo suficientemente numeroso que para poder charlar de esto y para poder influir en las actividades de nuestra ciudad. Si el Cádiz Club de Fútbol tiene 18.000 socios, bueno, ojalá tuviera muchos más, a mí me gusta mucho el fútbol, pero pienso que una escuela de filosofía como esta aquí deberíamos estar el 10% de nuestra población, deberíamos de ser 110 socios fijos, que organizáramos muchas actividades y que cada día le diéramos a todos estos temas mayor trascendencia y mayor importancia. Metiéndonos en Honduras, si creemos entonces en que la reencarnación puede ser algo fiable, cierto y tener cierto sentido, ¿qué es lo que reencarna? Tiene que haber en el ser humano algo que le distinga de su parte material, que será el espíritu o el alma,
que con la muerte no desaparece y es lo que continúa. Yo os he pintado aquí un pequeño gráfico. Muchos de los que ya habéis hecho nuestros cursos, esto os sonará, pero por tener una pequeña idea. Dicen las escuelas de filosofía que la personalidad del hombre está compuesta por su cuerpo, su físico, su energía, que van profundamente unidos y que son nuestra carta de presentación hasta el mundo, son nuestra máscara. Personalidad precisamente es eso, nuestra manera de mostrarnos. Pero evidentemente, y bueno, es lo primero que se pierde cuando una persona fallece, ¿no? Todos habéis visto a vuestros padres o hermanos o seres muy queridos muertos y uno dice, sí, está ahí, es mi padre o es mi hermano, pero ya le ha cambiado el color, el gesto, son médicos o los que estáis relacionados con la medicina. Una persona se enfría rápidamente, pierde la vitalidad. Es lo primero que se pierde. Y luego tenemos nuestros vehículos de deseo, lo que se llamaría el astral, y en Oriente dicen que la mente sería, esta palabra sí es muy interesante, kamamanas, que es deseo y mente, la mente de deseo, la mente de organizarnos en nuestro mundo habitual. Tengo que poner mañana la lavadora porque ya por fin no llueve y llevamos 3 días con ropa sucia, tengo que hacer la compra porque es sábado y no trabajo, te he quedado con mi hija para comer, en fin, la mente para organizarnos, para tratar. Estos dos vehículos forman lo que la gente ve en nosotros, si somos gente divertida, si somos asertivos, si somos huraños, si somos, en fin, forma parte de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Y luego tendríamos 3 vehículos espirituales que están unidos a nuestro cuerpo. Esta palabra también es muy interesante. En Oriente se conoce a la unión de nuestra personalidad con nuestra tríada, se llama Antakarana, que en sánscrito se traduce como puente. De ahí que los grandes líderes de las religiones sean el pontífice, el puente entre Dios, su Dios, y el mundo de la religión que ellos representan. Y hay un mundo espiritual donde hay una mente, manas, una mente pura, buddhi, que se podría traducir como intuición, y atma, que es la ley, la voluntad, que en realidad dice la tradición que no es un vehículo humano, en el estricto sentido de la palabra, porque formaría parte más de esa unión que tenemos con lo divino. Habéis visto en la Capilla Sixtina el fresco donde Dios está a punto de tocar el dedo de Adán, no lo toca, está a punto de tocarlo, se genera esa chispa, ese puente de energía que salta entre uno y otro. Platón dice que nuestro cuerpo y nuestra energía es el soma, que nuestra religión católica dice que es el cuerpo, la psique es la unión de la mente y el astral, que nuestra religión católica es el alma, y el nous para Platón es la unión de los 3 vehículos espirituales, que en nuestra religión es el espíritu. Eso provoca en la literatura esotérica mucha confusión en Occidente, porque nosotros a la parte divina del ser humano a veces le decimos alma y a veces le decimos espíritu. Hay que leer en contexto a qué se está refiriendo, porque a veces se refiere al alma. Alma es una palabra latina que significa lo que anima. Lo que anima a nuestro cuerpo es nuestros deseos, nuestras ganas, nuestras virtudes, nuestras inquietudes. Y el espíritu sería esa parte espiritual superior. Lo importante es saber o creer que efectivamente el hombre tiene un cuerpo que desaparece con la muerte, que enterramos o quemamos o hacemos con él lo que sea, pero que en muy pocas horas lo que le daba vida ya no está allí. Sí. Hemos ido a enterrar a nuestros familiares y demás, pero pensamos, bueno, sí, hay que enterrar el cuerpo con respeto, o cremarlo y luego ventear las cenizas o lo que sea, pero lo esencial de esa persona ya no está allí, está en otros.
Y eso es precisamente la parte espiritual, es donde se registra sobre todo, dice Blavatsky, que es en manas, os decía que Atma casi no es humano, y Buddhi es la luz que refleja en nuestro mundo espiritual esa chispa divina. Recordáis cuando decía Platón, somos dioses y lo hemos olvidado. ¿Sí? Vivimos en un mundo tan material, tan rápido, que hemos olvidado nuestra chispa divina. De hecho, nuestros momentos espirituales, bueno, aquí en Andalucía tenemos la suerte de que ahora llega la Semana Santa y hay momentos muy mágicos y muy interesantes, y el resto del año poco más, a no ser que pertenezcas a alguna asociación donde eso se promueva. Pues lo importante es que, según la teoría de la reencarnación, todo lo que aprendemos en una vida se guarda en ese manas, en una vida. Hombre, a no ser que uno llegue a la sabiduría, cosa bastante rara, tenemos una serie de vivencias muy importantes, pero que no son definitivas. De ahí que la teoría de la reencarnación dice que si el mundo se puso en marcha en un determinado momento y va a volver a su origen, ese camino, ese viaje de miles de años, es el que necesita el alma vieja de una persona para poder experimentar todas las experiencias que podemos tener en una vida. Por lo pronto, hay dos que ya son diferenciales totales: el encarnar en el cuerpo de un hombre o el hacerlo en el de una mujer. No que sean distintos ni porque uno sea mejor ni peor, sino porque la vivencia ante un mismo objetivo es absolutamente distinta. Sí. El hombre que toca la barriga de su pareja cuando está embarazada y nota que ahí se mueve un bebé, siente una percepción que yo siempre me he preguntado, bueno, si a mí esto me pone los vellos de punta, y me pasa un bulto por la mano, que sentirá la madre que lo nota ahí moverse. Eso tiene que ser, a mí me resulta inimaginable. Y así otras muchísimas experiencias. El nacer torpe, listo, pobre, rico, el nacer en una familia rica y termina el pobre que termina multimillonario, el listo que no es capaz de aprovechar sus oportunidades. No sé cuántas veces hemos visto que el que alguien tenga una herencia millonaria le arruina la vida, porque no sabe manejar ese y lo hace un infeliz. Y hemos visto a gente con muy poco dinero llegar a los 80 años y vivir muy felizmente porque nunca ansió tener grandes cosas. Aquí decimos muchas veces que hay que ser tan felices comiéndote un bocadillo de mortadela, viendo el atardecer en la Caleta, que tapear en la barra del Faro, que es un sitio donde se come muy bien. Porque claro, la felicidad no me lo da ni la barra del Faro ni el bocadillo de mortadela. La felicidad la tengo yo por estar quien estoy y por compartir la vida con el que estoy. Si uno es capaz de conseguir mínimamente eso, ya tiene gran parte del trabajo filosófico conseguido. Bueno, pues si damos por bueno que efectivamente el hombre tiene una parte espiritual, que es la que en el momento de la muerte traspasa la vida, empezamos a comprender que efectivamente en las escuelas de filosofía, ¿recordáis el Bhagavad Gita cuando le dice Krishna a Arjuna, oh tú noble de corazón, cuando hablas de matar y de morir, hablas como un niño, porque en realidad nada muere y nada nace, todo permanece en una vida una? A nosotros nos han metido tanto en la cabeza de que cuando se muere se desaparece y ya no hay nada, que claro, primero nos da terror morirnos, el conseguir hombre, respeto a la muerte, el que a mí me diga que no, miente. Enfrentarse a la muerte tiene que ser un momento difícil, pero el tener la serenidad de comprender que efectivamente esto es limitado y que ese momento va a llegar, pues bueno, eso hay que conseguirlo. Claro, también es muy distinto morirte en un accidente de tráfico con 18 años, cuando tienes toda la vida por delante, o con una enfermedad de estas crueles que te mata en una semana, que morirte con 90 años, con una vida larga, con nietos, bisnietos, que uno incluso dice, mira, yo ya quiero ya descansar, mi vida
Son dos cuestiones totalmente distintas. Pero bueno, es que no podemos elegir el momento en el que vamos a morir, lo vamos a ver luego, por la misma razón que tampoco podemos elegir el momento del nacimiento. Otra cosa que nos tenemos que quitar es la vanidad, porque te pones a hablar de la reencarnación y cuando alguien resulta que recuerda su encarnación, todos hemos sido Tutankamón. No hay ningún escayolista. Sí, bueno, esto no puede ser, ¿no? Nadie te dice, oye, sí, yo recuerdo mi encarnación, yo era escayolista, además malo, porque dejaba muchos bultos en el techo, pero era mi cualidad, yo era lo que sabía hacer y con eso yo me ganaba la vida. No, todo el mundo hemos sido Tutankamón, o rey, o un tío muy guapo, o un guerrero invencible. Sí, bueno, esto no. La vanidad nos persigue hasta en eso, ¿no? Sí. Oiga, si usted en esta vida es una persona bastante normal, como antes usted fue, yo qué sé, de Cleopatra, aquí pasa algo que no cuadra. ¿Existen estos planos, estos 7 vehículos en la naturaleza? Sí. Evidentemente no existen, claro, esto explicado así parece como si nuestra personalidad fuera una cómoda con 4 cajones. Esto no es así, se explica así por didáctica. En realidad se encarna por los vehículos espirituales hacia abajo y esto, dice Blavatsky, que tendríamos que entenderlo nuestra personalidad como una cebolla. A los que os gusta la cocina, cuando os ponéis a quitar capas donde termina la cebolla y donde es un vegetal muy bien, pues eso es la personalidad de una persona. Algo muy bien conjuntado que no se puede separar en extractos. Por decir algo, nos hemos tenido que quedar con un enfermo en el hospital 2 noches seguidas. Eso nos agota y nos cansa y nuestro cuerpo físico está cansado y nuestra energía y ya nuestra mente ya no funciona. Necesitamos descansar. Tenemos una gran preocupación porque un hijo nuestro está enfermo, está pasando por... y ya esa noche ya no dormimos bien. ¿Y por qué? Porque, claro, tenemos una gran preocupación. Nos han dado una gran alegría por algo, no sé qué, ya estamos, no sé, el miedo nos eriza la piel, los nervios nos da una colitis terrible, nos llevamos 3 días porque tenemos los nervios metidos en el estómago por un examen, por unas oposiciones, por un problema familiar, el cuerpo se descompone. Vemos que hay una profunda relación entre todo eso. Y en la naturaleza pasa lo mismo, pero son estados de conciencia. Es lo que la medicina, de una manera, la ciencia actualmente está caminando muy a favor de demostrar que todo este tipo de cuestiones pueden ser bastante posibles. Ahí yo sigo a varios españoles que me encantan. Yo leí hace mucho tiempo, que conoceréis, el famoso libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros, que me parece un libro maravilloso. Las investigaciones, yo tendría 17 o 18 años, yo llevaba aquí en la escuela 1 o 2 años, de Moody, con sus investigaciones sobre la reencarnación. Pues imaginaros en estos 50, casi 40 y tantos años, todo lo que se ha evolucionado. Sobre todo esos enfermos que casi han tenido un paro cardíaco, que casi se les da por muertos, pero que luego recuperan la vida. Y todos cuentan exactamente, muy parecido, la misma historia. El túnel, la luz, los seres queridos que vienen a recogerle, esa sensación de decir morir no duele, no es angustioso, no da miedo, no es un estado fantástico. De hecho, muchos dicen, bueno, yo por qué hago aquí con lo bien que yo estaba ya dando ese paso, ese proceso. Eso sería motivo de otra charla. Bueno, la cantidad de estudios que hay serios de gente que se ha dedicado a... Sabéis que hay muchísima gente que recuerda con lujo de detalles anteriores vidas. Pero no es que diga... Sí, bueno, hay muchos casos. Yo viví en una ciudad alemana cerca de Múnich y mi padre vivía en la calle tal, en el piso segundo izquierda, y mis vecinos eran... no sé decir un nombre en alemán. Frankfurt, el que sea. Y irse allí, a esa ciudad,
irse a la calle, irse al segundo izquierda, llamar al timbre, decirle al vecino, oiga, usted tuvo aquí un vecino que se llamaba tal, hombre, sí, claro, fulano que murió hace ya 30 años, ¿qué tal? Y comprobar que lo que ese hombre estaba contando era totalmente cierto. Así hay muchísima literatura muy seria. Cierto es, y me parece muy bueno que lo que exista, quien se dedica a buscarle peros a todas estas cuestiones, porque tampoco se trata de que esto no lo vamos a creer a pie y juntillas. La ciencia tiene la virtud de comprobar y de filtrar que no nos cuelen pues gato por liebre. Por contaros anécdotas en Egipto, de los que estáis aquí, si habéis estado o os gusta esa civilización, cuenta la tradición esotérica que los maestros de los grandes templos en la época de máximo esplendor querían que sus discípulos fueran reencarnaciones de gente que ya había pasado por allí porque la instrucción era mucho más rápida y más eficaz. Y para comprobar esto, a los adultos, a los discípulos adultos, les hacían enterrar algún objeto muy personal en algún sitio. Entonces elegían un sitio en el jardín, en el templo, en donde fuera, y enterraban pues un amuleto, una joya, algo muy personal. Y a los niños, cuando volvían, no les decían ponte a buscar, porque claro, si coges un asadón, algo encuentras, sino dime qué guardaste y dónde. Tener que decir, pues yo guardé un pendiente o un arete o yo qué sé, una cruz de oro de madera debajo del sicomoro a tal, pues eso no puede ser producto de la casualidad, ¿no? Que yo vaya con el asadón y lo encuentre y lo recupere. Esto puede parecer muy extraño. Sabéis todos cómo se detecta dónde ha nacido el nuevo Dalai Lama. ¿Por qué? Porque se busca un niño casi bebé, de unas determinadas características y se le pone delante en una alfombra 50 objetos personales. Y el niño tiene que elegir 3 que hayan sido suyos. Yo tengo una nieta de 9 meses con la que me tiro mucho al suelo con cantidad de juguetes. Si yo le pusiera 50 juguetes míos y yo o algo y la niña los cogiera, eso no puede ser producto de la casualidad de ninguna manera. Podríamos hablar de otros muchos fenómenos, pero está claro que hay una relación entre el alma de una persona y su capacidad de recordar. Una cuestión muy importante que se le achaca a los que no ven esto bastante claro. ¿Por qué no nos acordamos de nuestras anteriores encarnaciones? Como si eso pareciera que fuera algo que ya derrumba la teoría de la reencarnación. Los maestros de sabiduría con esto son bastante bromistas y siempre preguntan, ¿qué comió usted hace 14 días? Ni idea. Pero es que hay de todos los que estamos aquí en la sala, si yo os preguntara el color de vuestros calcetines, os lo tendríais que mirar y decir, yo no sé si hoy me he puesto los marrones, porque lo hacemos todo de una manera tan inconsciente. Hay un ejercicio en psicología muy divertido que dice, tome usted conciencia de cuando se ducha o de cómo se seca después de ducharse, como lo piense, te sale todo mal. Y lo hacemos en automático, todos tenemos una manera de mojarnos, de coger el champú, de coger el gel, de jabonarnos, de quitarnos el jabón y de secarnos, cada uno la suya. Y si no lo haces así, porque te llaman por teléfono y tal, ya tienes la sensación de que te has quedado mojado porque no has hecho la tontería de secarte tal. Somos muy automáticos. ¿Cómo nos vamos a acordar de nuestras anteriores encarnaciones si no nos acordamos, los que ya tenemos una cierta edad, lo que nos pasó con 20 años? Yo muchas veces estoy en las reuniones de familia de Navidad, somos muchos hermanos, y alguno de mis hermanos cuenta, Carlitos, ¿te acuerdas cuando? Y yo me quedo, estaba, coño, y hay una foto y hay un vídeo, y yo de aquello, bueno, yo por ejemplo la mili, era una cosa que lo hice tan a disgusto que para mí no fue un recuerdo agradable. Yo tengo fotos vestido de soldado pegando tiro con el serme, pero que para mí es una época de mi vida de 18 meses que como si no hubiese existido. Para acordarse de tus anteriores encarnaciones tienes que desarrollar la capacidad de memoria,
pero no la memoria de nuestra mente. Y si eso te va a ser útil en tu evolución. Las reencarnaciones no son a tontas y a locas. Hay una palabra preciosa en sánscrito que se llama sutratma. Significa el hilo resplandeciente. Las reencarnaciones que nos van sucediendo están perfectamente pensadas, organizadas y creadas para que lo que se vaya a aprender ahí pueda ser provechoso para nuestro mundo espiritual. Digo puede porque hay una enseñanza budista que dice, decía el Buda a sus discípulos, el dolor es vehículo de conciencia. Es mucho más fácil aprender cuando algo no sale mal que del halago y en fin. Nosotros aquí en la escuela, que en Cádiz le tenemos que dar un toque humorístico, siempre decimos que el dolor puede ser vehículo de conciencia. El dolor también te puede enrabietar contra el destino, no comprender por qué te ha pasado una determinada cuestión. Y no solamente no aprendes, sino que terminas muy cabreado con una determinada circunstancia. Los seres humanos, si somos sinceros, la verdad es que pasado algunos años, algunas cuestiones que nos han pasado, en el fondo de nuestro corazón, que no nos podemos mentir, empezamos a reconocer que, bueno, que en realidad aquello que nos pasó parte de culpa, no toda, pero un 20% fue culpa nuestra, el otro 80% fue del otro. Pero no, nosotros contábamos al principio que todo era del otro, no. Y si somos muy, muy sinceros, incluso podemos llegar a reconocer que algo que nos pasó fue culpa nuestra, porque nos equivocamos y metimos la pata, pero ya para eso hay que tener, imaginaros para poder tener la cualidad de recordar encarnaciones anteriores que nos podrían hacer sufrir mucho el decir, claro, pues ahora comprendo por qué hice tal cosa, por qué metí la pata en tal cuestión. Los grupos humanos se mantienen. Otra cosa muy importante, no se tiene en una vida unos padres y unos hermanos y unos amigos maravillosos o la familia que uno escoge. Todos tenéis un amigo o varios del alma, que es nuestro hermano de sangre, pero que es tan importante o más que tus hermanos de sangre. Yo tengo varios hermanos, somos 6, bueno, ya somos 5, murió uno, el mayor. Además murió de una manera así un poco repentina y tal, de la que hablaremos también ahora. Y sin embargo tengo amigos a los que quiero tanto o más que a mis hermanos, porque son mis compañeros de aventura espiritual, gente con la que he compartido momentos maravillosos y a las que le tengo un inmenso cariño. Hay un filósofo por ahí que a mí me gusta mucho que dice que los hermanos no son los de sangre, son con los que te jugarías la sangre. ¿Con quién me iría yo? Me dijera José Carlos que necesito, yo sabiendo, bueno, igual los muelen a palos y nos cuesta la vida o nos estafan o no, pero yo voy. Y otros no irían ni a la esquina, porque de aquí a la esquina me va a dar coba, me va a engañar o me va a quitar dinero, o porque ya me ha pasado algunas veces. Lo que sí puede variar es el parentesco. Si la que hoy es tu madre, que sea tu hermana, o el que es tu padre, que sea otra figura muy importante, porque esos grupos de alma nos necesitamos. Hay gente durante una encarnación que durante 10 años fue una persona muy importante en mi vida, era mi mujer, yo la quería muchísimo, pero se fue con el vecino de arriba y yo tuve que abandonar aquello forzado, vamos, no por gusto. Pero en muy poco tiempo, esos 10 años tan importantes de mi vida pues se han convertido en casi nada, porque yo he volcado todo mi interés o otro proyecto de vida con otras personas, incluso dentro de una propia encarnación. Hay gente que mantenemos durante toda la vida y otros con los que podemos cambiar. Imaginaros a lo largo de la línea de evolución de una eternidad. Decía Platón, ¿de dónde vienen los muertos? ¿De dónde vienen los vivos? Evidentemente, cuando morimos, entramos en otro plano, que, claro, para nosotros tiene que ser tan difícil de imaginar que
que nos cuesta trabajo. Si hemos visto películas sobre reencarnación y demás, y el mundo que está bastante bien representado, pues parece que es bastante así. Dice la teoría de la reencarnación que cuando uno va a morir, no es lo mismo morir de una determinada enfermedad, donde uno ya se ve, por más miedo que le tenga a la muerte, que esa es una opción, a morir en un accidente de tráfico o un accidente laboral. Imaginaros el que sale de su casa, le da 2 besos a su mujer, a las 10 de la mañana se monta en un andamio para pintar una fachada o para arreglar un barco o para lo que sea, y se cae el hombre y ya no vuelve a casa. Asimilar que uno ha fallecido tiene que costar trabajo. Primero porque tú quieres volver a casa donde has dejado a tu mujer, a tus hijos, a tu marido o al que sea. O el que va en una moto y un señor se salta un stop, no es ni culpa tuya, y te lleva por delante, o estás cruzando un paso de peatones y un señor te lleva por delante y te mata. Pues verte allí en el suelo. ¿Recordáis la película Ghost? Cuando el asesino le pega un tiro porque el otro no se deja y el muerto sigue corriendo detrás del ladrón porque quiere defender a su pareja, y de repente se vuelve y se ve a la protagonista con él en brazos llorando porque le ha pegado un tiro, y el otro ve la escena y dice, no, pero hasta que se da cuenta y dice, coño, que soy yo, que el tiro me ha matado. Eso tiene que llevar unas horas pero bueno, en un proceso normal. Dicen que morirte se siente la sensación como si te empujaran de los hombros levemente hacia atrás, que hay una especie de pequeño ahogamiento que no es incómodo, no es el ahogamiento de la asfixia, y que tienes la sensación de que como caes al vacío, que eso nos pasa muchas veces en el sueño, esa sensación extraña que tenemos de que caemos. En las escuelas de filosofía a los discípulos se les subía en una tapia alta, se les ponía, imaginaros que esto es un muro grande, y se ponía a una fila de 5 o 6 discípulos a cada lado. Y se le pedía que viendo un objeto sagrado, esa persona con los brazos cruzados se dejara caer hacia atrás. Los compañeros lo van a recoger cayendo desde una cierta altura, y era una manera de ensayar ese momento de la muerte y de perderle ese miedo a ese momento. Hay quien dice que perder el cuerpo es como quitarte un mono de trabajo 2 tallas más pequeño que el tuyo. Los que habéis trabajado con monos o con batas en vuestras profesiones, pues que un día te tienes que poner la de un compañero, que te has olvidado la tuya o está sucia o lo que sea, y es más pequeña y estás 8 horas y cuando te la quitas, qué alegría, ¿no? Qué incómodo, no me había dado cuenta lo incómodo, lo apretado que estaba. Se entra en un proceso en donde hay un mundo astral, la vida continúa, a pesar de que no hay ninguna diferencia entre la vida y la muerte, pero no estamos limitados por el cuerpo físico. Yo ahora cuando salga, si quiero ir a cenar, pues me tengo que desplazar al restaurante, a donde sea, o tomarme una cerveza. Imaginaros que yo puedo moverme libremente y puedo estar en casa de un ser querido. Es lo que suele pasar cuando alguien muere y en tu casa sientes esa presencia de que ha venido a verte, a despedirse, a decirte que está bien, y tú te asustas porque lo notas y se te eriza el vello y tú sabes que está ahí y dices, bueno, ¿y qué le digo? Uno suele decir más cosas bastante, de decir, no me asustes, sé que estás aquí, te agradezco que vengas a verme, vete tranquilo, todo está bien, todo, no sé, cosas que uno piensa que le puede agradar. Cosas muy curiosas en el plano médico, una persona que está muy enferma, pero que de los varios hijos que tiene, 2 están fuera, y se les avisa para que vengan, que el padre o la madre va a morir. Y el médico no comprende cómo ese hombre sigue vivo, y le dice, no, es que mi hermano que vive en Australia va a llegar pasado mañana. Y dice, no, este hombre no. Bueno, pues hasta que no llega el hijo de Australia y se despide del padre, ese hombre no se muere. Las percepciones que tenemos de que sin necesidad de que nadie nos llame o nos avise,
de repente uno toma conciencia y dice, coño, algo ha pasado con Tito no sé quién, o con mi tía, o con mi abuela, y uno piensa, ha muerto, y a los 5 minutos te llama para decirte, oye, que la abuela de repente dice, no, yo ya lo sabía. Oye, ¿tú cómo lo sabías si te estoy llamando? Pues no sé, pero yo hace 5 minutos que la he visto, o que este tipo de percepciones son bastante normales. En sánscrito dicen que los dos estados más evidentes de ese plano astral en donde vamos, uno es el Kamaloka y otro el Devacán. ¿Qué es lo que desaparece en el momento de morir? Inmediatamente la energía que se va de nuestro cuerpo, y el cuerpo en muy poco tiempo que se descompone, lógicamente en materia, nada se pierde, todo se transforma y nuestra materia va. Me encantó el libro del mundo de Sofía, porque cuando uno estudia a los atomistas, pues resulta un poco complicado, pero este hombre utiliza en el libro un ejemplo genial, que es el del Lego. Tú tienes una caja llena de piececitas, los ladrillitos todo del Lego, que lo pones encima de tu mesa y dices, pues voy a hacer un coche. Pum, y haces un coche. O no, voy a hacer un pájaro. Y con las mismas piezas del Lego haces un... Sí. Las piezas del Lego son el átomo de la naturaleza que puede formar un pájaro, un caballo, un árbol, porque toda esa sustancia material depende de la impronta, pues puede ser 1000 cosas. Y a mí el ejemplo me encantó. A este Kamaloka, a ese mundo astral, va nuestros deseos, nuestra mente y nuestra parte espiritual. Habéis visto el famoso libro del bardo Todol tibetano, o el libro egipcio de los muertos. Todos dicen que en un plazo de tiempo entre 9 y 40 y tantos días, estos dos planos tienen que perder su vitalidad. Pero claro, eso es una cosa muy relativa. Nosotros estamos hablando ahora de una manera muy general, pero podríamos plantearnos dos casos totalmente distintos. Una persona muy materialista, que disfruta mucho de la vida, que tiene muchos bienes o que está muy apegado a los pocos que tenga y no se quiere morir. Y que para él la muerte es un fastidio enorme. Y una persona con un gran desarrollo espiritual, que viendo el momento de por la enfermedad o por lo que sea, que va a morir, lo asume, se despide, intenta dejar todos sus asuntos legales y formales bien sujetos, y que se despide de la vida con total tranquilidad. El primero, ese materialista, va a estar muy apegado a su casa, a sus cosas, y la muerte para él va a ser una proyección de lo que a él le gustaba hacer en vida. Tomarse su copita de vino, ver su partido de fútbol, ver la telenovela de por la tarde, porque uno piensa que uno se muere y uno se vuelve un santo y un ser espiritual. No, uno sigue siendo el mismo que era, sin las limitaciones del cuerpo físico. El que pertenece a una asociación y hace mucho voluntariado y está muy en contacto con las personas necesitadas, pues va a seguir haciendo lo mismo sin la limitación. Va a poder hacer mucho bien, porque ahora lo va a poder hacer sin la limitación de lo físico. Por lo cual, ese tiempo pues va a depender del apego que tengas a la vida. Otro error que nos advierte mucho la teoría de la reencarnación: es totalmente falso que uno se muere y ya no ve a tus seres queridos. Y uno parece que este plano está en otro mundo, donde parece ser que esto es totalmente incierto. De la misma manera que vienen a recogerte almas con las que tú has sido muy afín para que ese momento de la muerte te sea lo más dulce posible, tú puedes mantener contacto con tus seres queridos, alentarlos, amarlos, y aparte lo puedes hacer de una manera mucho más intensa que... Imaginaros, el mejor ejemplo que a mí se me ocurre de amor es el que tiene siempre una madre hacia sus hijos. Yo soy padre, pero es otra cosa. Imaginaros el poder de poder transmitir amor, protección, cariño que puede tener esa persona hacia sus seres queridos. El fundador de Nueva Acrópolis escribió un artículo muy interesante donde decía:
¿qué hacen los muertos? Si la gente que nosotros amamos, pues siguen estando muy cerca de nosotros y nos alientan a la ropa que nos vamos a poner, a las decisiones que tenemos que tomar, a tomar un buen camino cuando tenemos esa duda de decir, bueno, ¿y qué hago? Y qué el alentarnos cuando decimos, me equivoqué, llevo un año tomando este camino y no tenía que, bueno, no pasa nada. Uno da marcha atrás y toma el otro. La vida es así. No estamos separados en mundos distintos. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos cegar cualquier opción de comunicación, ya no te digo con una persona querida que ha muerto, sino que incluso con las personas queridas con las que estamos. ¿Sí? Nosotros para comunicarnos, el móvil o el WhatsApp. Eso de mirar yo a Tina y de decirle vamos a hacer tal cosa y que ella diga, ¿cuántas veces en una reunión uno no puede hablar? Chema, que se dedica profesionalmente a eso, y uno tiene que mirar a alguien y con la vista decirle que sí o que no, o que la cosa va bien, y el otro, si es sensible, y termina luego y dice que yo cuando me miraste comprendí lo que me querías decir perfectamente. Lo que hubiese supuesto un WhatsApp largo decir, oye, que no sé qué, no. Tenemos que acostumbrarnos y dejar esas puertas y esas ventanas abiertas. Si las cerramos en vida, después de muerto va a ser muy difícil que eso... Hay que estar abierto a ese tipo de comunicación. Una cosa muy interesante que nos recomiendan todas las escuelas de filosofía, no practicar ningún tipo de ir al medium, a la ouija, al no sé qué. ¿Por qué? Porque dicen que en ese plano inferior del Kamaloka, donde se quedan los restos de nuestros deseos y de nuestra mente, si nuestro vehículo espiritual es capaz de dar el siguiente, lo que se llama la segunda muerte, que es el paso al Devacán, el nombre se os va a olvidar, pero es ese estado espiritual realmente del alma humana, donde uno disfruta plenamente hasta volver a la vida del descanso. Pues las formas que se quedan de nuestros deseos y de nuestra mente son muchas veces aprovechadas por esos medios para decir que se han puesto en contacto con la persona y en realidad no es con la persona, es con el robot que mantiene mucha información de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, pero que en realidad no somos nosotros y que tenemos que tratar de disolver lo más rápidamente posible. Si uno se muere y no se quiere ir de la butaca que le gusta donde está en su casa y de su mando y de... pues le va a resultar muy difícil desapegarse. Es cuando viene el médico y te dice, oiga, mire usted, que ya tiene usted 80 años, tiene usted una enfermedad grave, le queda a usted una semana. Si uno se pone a llorar y a patalear, ese momento va a ser bastante difícil. Yo no digo que dé palma de alegría, pues me voy a morir, pero que tiene que haber una cierta aceptación de las cosas que suceden en la vida. Evidentemente, nosotros queremos trascender a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero eso no es seguro que sea así. La verdad es que es bastante dramático perder un hijo, ya no te digo la pérdida de un nieto, pero es que nadie nos asegura que nosotros nos vamos a morir con 80 años y que toda nuestra familia va a ir cayendo después poco a poco, porque las cosas... Y eso hay que tenerlo meridianamente claro, que va a ser muy doloroso, por supuesto, pero no nos está pasando nada que no sea natural ni sea consustancial con la vida. ¿Cuánto tiempo permanecemos en ese Devacán? Otra cosa que depende de muchos factores, de nuestra vida espiritual, de nuestra no sé, calidad espiritual como persona y de otro factor que no depende de nosotros, que es el número de personas que están ahora mismo sobre la Tierra. Hoy he mirado el dato por no equivocarme y me parece que estamos un poco por encima de los 8.000 millones de personas. 8.000, creo que son 8.090 hoy, mañana serán 8.200, porque en un día esto crece muchísimo. Dicen los que saben de este asunto que el número de almas es fijo,
evidentemente tiene que ser más de 8.000, pero que no tiene que ser mucho más, porque la superpoblación del planeta hace que el descanso de las almas sea muy breve. Los que habéis trabajado a turnos en una fábrica, en un hospital o en una oficina, sabéis que si hay que cubrir 10 turnos y hay 4 trabajadores, pues vas a tener muy poco descanso, porque hay que cubrir mucho turno con muy poca gente. Si hay que cubrir 10 turnos y somos 9, pues vamos a descansar mucho, porque nos va a tocar un día constantemente, porque hay otros 9 perdón, si hay 10 turnos y somos 12, pues somos 18, vamos a descansar mucho, pero si somos 11, pues vamos a descansar muy poco. Pues exactamente lo mismo. El número de almas que está actualmente, la superpoblación, que es un problema ya en sí, porque el mayor número de personas se concentran en los países más pobres o con menos posibilidades. En Canadá hay un número de millones de personas que pueden vivir cómodamente, además con un nivel de vida bastante bueno, que no sucede en otros países muy pobres. Pues aparte del problema físico y de salud y de cultura y de alimentación, está el problema del descanso de las personas. Dice la teoría de la reencarnación que la naturaleza se encarga en determinados momentos, a través de un gran cataclismo o de un gran fenómeno, pues de hacer que el número de personas sobre la Tierra baje de una manera drástica, para poder evitar que nunca se llegue a superar. No podrá nacer una persona sin alma, esto que conocemos como un zombie. Todas las personas tendrán que tener un alma, y si rozamos ese número, pues algo va a provocar que esa superpoblación baje rápidamente. De todas maneras, dicen que el tiempo de descanso, a pesar de la superpoblación, es de muchos años. Eso de que es totalmente falso, de que uno se muere y de que ha nacido en la familia un sobrino a los 4 años y dice, no, este es el abuelo. No, eso no puede ser. Se descansa durante bastante tiempo. Sería algo bastante antinatural volver con tanta rapidez, aunque algún caso se ha podido dar. Y se ve en niños que vienen al mundo con unas ideas o con unos deseos que no son propios de un niño de 4 o de 5 años, y que evidentemente algo está pasando. ¿Qué más contaros? De la misma manera, hay una cosa muy interesante, claro. Cuando se muere, se ve de una manera diáfana. Puede ser una cuestión de segundos, pero a nuestra conciencia le parece que requiere todo el tiempo necesario. Se ve cómo pasa en una película toda nuestra vida. Y además pasa sin lisonjas, sin exageraciones. Nosotros, cuando contamos nuestra vida, pues la adornamos, ¿no? Lo que hemos hecho bien lo ponemos no sé qué, y lo que hemos hecho mal, pues no era culpa nuestra, sino que fue un poco forzado. No, vamos a ver nuestra vida tal como fue, tal como sucedió, sin ningún tipo de adorno. Y vamos a ver las razones kármicas que nos llevaron a hacer determinadas cuestiones. Dicen que las personas muy espirituales pueden incluso ver no solamente lo que ha sucedido en nuestra vida, sino en otras, lo que le daría explicación a los hechos que acontecen en una vida. Pues lo mismo sucede en el momento de nacer. Cuando se agota el tiempo de nuestra estancia en el Devacán y el hombre empieza otra vez a tener necesidad, empieza a pegarse a las cuestiones de la vida, empieza el proceso inverso. Hay una pareja, hay muchos millones de parejas que se tienen relaciones y que quieren tener hijos, y hay muchas almas que están otra vez en el proceso de volver. Dice la tradición, que es muy bonito, que el karma prepara sabéis que el karma es la ley de acción y reacción, prepara las circunstancias necesarias para que se den los padres, la familia, el entorno adecuado para el nacimiento de ese bebé. Y que se producen las dos cosas, el deseo consciente o inconsciente de esa pareja de tener un hijo, y el alma que está empujando por nacer. En el momento en el que se
Una cosa es la fecundación del niño, y dice la teoría que en la cuarta luna es cuando se produce, cuando el ego llega al cuerpo de ese bebé, de ese futuro niño. Y que este niño, este alma, ve lo que va a ser su vida, las circunstancias que se van a rodear para que él aprenda, y lo ve todo con una claridad enorme. Todos o hemos tenido hijos o sobrinos, y que los bebés es una cosa bastante habitual en cualquier casa. ¿Qué hace el alma cuando llega al mundo? Después de un parto, después de estar 9 meses en la barriga de su madre, a través de un cordón umbilical que le llega el oxígeno, el alimento, todo, el niño o la niña nace y se pega de las 24 horas del día, 20 durmiendo, caliente, sobre todo en contacto con su madre, come, duerme, hay que quitarle los pañales y tal, porque... Y es su manera que tiene durante varios meses de adaptarse a un mundo que le tiene que resultar bastante ruidoso, luminoso, extraño. De hecho, la habitación de un bebé no hay focos, ni música, todo, bueno, sería una locura. Al bebé se le rodea de la música adecuada, de la luz adecuada, para que su integración en el mundo sea lo más natural y lo más sana posible. Sabéis que a través de los trabajos de Kubler-Ross, en Europa hemos vuelto a redescubrir la necesidad de cuidar a la persona que va a fallecer, de hablarle con naturalidad y con sinceridad de la muerte, de que viva esos últimos días en un espacio limpio, aseado, fresco, en donde él pueda transmitir sus inquietudes, que pueden ir desde arreglar la hipoteca o dónde he dejado, en qué cajón, porque mi mujer nunca ha pagado nada, y explicarle bien dónde está. Hay gente que se muere y causa un problemón en su casa, porque ahora nadie sabe dónde están los papeles legales, ni no sé qué, porque él se encargaba de todo y no se lo ha explicado a nadie. Cosas que a una persona le puede producir una gran inquietud, y pues tener todos esos asuntos arreglados, y de ahí el poderle pedir perdón a alguien al que le pudiera haber hecho daño, el poderse despedir de sus personas, pero sin la tontería de, no, si tú vas a vivir mucho, no te preocupes. Dice, no, no, sí, sé que te vas a morir y quiero despedirme. Tampoco vamos a hacer una fiesta allí, pero no sé, que exista esa naturalidad de alma, de corazón a corazón, de poder hablar de cosas profundas, mirándole a la cara a alguien, y no con la típica tontería, no, hombre, no, tú que te vas a morir, tú nos vas a enterrar a todos, las típicas frases hechas que decimos sin ningún tipo de sentido. Y para terminar, profundamente enraizado con la teoría de la reencarnación, tenemos que comprender el destino y el karma. Ya las cosas que nos pasan no son producto de la casualidad y porque sí. Me encanta una frase del fundador de Nueva Acrópolis, en un curso se la escuché y para mí fue muy interesante, que decía: el karma nos hace conscientes de que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Si yo no lo sabía, pues ya a partir de hoy lo sé. Bueno, el que quiera saberlo, claro. Ya no puedo achacar a que mañana me pasa algo por casualidad, porque no sé. No, no. Todo lo que me pasa es una prueba y tengo que estar a la altura de la enfermedad, el que me duela algo mañana, el que me den una buena noticia, el que me toque la primitiva, el que pierda el trabajo, el que enferme, yo y mi entorno, porque no somos un Robinson Crusoe que vive en una isla desierta. Si me doy cuenta de que soy el arquitecto de mi propio destino, pues me voy a poner a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es ponerme en la ley, en la situación de estar en concordancia. Hacer las cosas bien no es responder a una determinada religión o a una determinada normas preestablecidas, ni mucho menos. Es estar en armonía con la naturaleza, en concordancia con... Pues eso es el karma. Nada de lo que me suceda es producto ni de la tiranía, ni de la injusticia, ni de la casualidad. Blavatsky decía que ella creería en la casualidad, se lo dijo un periodista del New York Times, está la entrevista publicada,
cuando tirando al aire varios trozos de metal y de madera cayeran al suelo formando un órgano y tocando una fuga de Bach. El día que eso sucediera ella creería en la casualidad. Hasta ese momento ella tenía comprobado que todo tenía un porqué y un para qué. Cierto es que muchas veces somos incapaces de verlo, de por qué nos está sucediendo algo, que podemos ver al cabo del tiempo o no ver nunca. Pero si tenemos esa actitud de decir, bueno, esto que me está pasando es una prueba, algo tengo que aprender, pues yo siempre pongo el ejemplo de que te rompes una pierna y nunca es un buen momento para romperte una pierna, porque tienes un viaje, o porque tienes una ilusión, un proyecto, y tienes dos opciones, o estar 40 días con la escayola maldiciendo al universo, o decir, pues mira, 40 días que voy a estar en casa, tengo ahí 5 libros que quiero leer, 4 series que quiero terminar de ver, voy a merendar con mi familia y tal, porque siempre estoy corriendo para el trabajo, para esto, para lo otro, y ahora voy a estar aquí y voy a aprovechar las circunstancias del destino que no me agradan, pero le voy a dar la vuelta para que sea algo favorable y de lo cual yo pueda hacer algo positivo. Esto es muy fácil decirlo y a veces es complicado hacerlo. De los 40 días a los 20 es normal que uno se rebele porque ya quiere que te quiten. Pero bueno, que lo que nos pasa y nos va a pasar es producto de nuestro trabajo actual. Si ya lo sabemos, pues con más razón vamos a ponernos en el camino del karma positivo. Siempre que hablamos del karma pensamos en él como algo negativo. Siempre nos va a traer algo malo. Una enfermedad, un dolor. Pero es que el karma, somos muy ingratos. En la vida nos pasan cantidad de cosas súper agradables. Tenemos parejas maravillosas con las que compartimos la vida. Hijos que nos quieren fantásticos. Amigos. No sé, proyectos de vida, conocidos. Cantidad de cosas muy buenas que nos parecen normales, pero que cuando las perdemos nos da mucho coraje el no haberlas aprovechado mucho más. ¿Cuántas veces le hubiese dicho a mi madre o a mi padre cuánto lo quiere? Bueno, pues el que lo tenga vivo, que se lo diga mucho y se lo escriba en un WhatsApp todos los días. Y el que no lo tenga, que se lo repita mentalmente, que seguro que lo escucha. En fin, yo quería que esto durara 45 minutos y ya seguro no tengo reloj, pero ya seguro que llevamos un ratazo. Y quiero que esto sea algo participativo. Así que esto es lo que yo os quería contar. Nuestra editorial en el año 2005 publicó, hace ya 20 años, un libro maravilloso que me decía Michael que se lo estaba leyendo y que a mí me encantó. Cuesta 15 euros y aquí todo lo que hay sobre la teoría de la reencarnación está aquí publicado. Os aseguro que si os interesa el tema, este es el tomo. Además son monografías sueltas donde explica la reencarnación en el Tíbet, los budistas en Occidente, los celtas, por supuesto los pueblos precolombinos que también creen en la... En fin, es muy interesante. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención.